Bien, gracias. Thank you for doing that. Gracias, pueden tomar su asiento. You may return to your place now. Le agradezco al hermano Alex su oración I'm grateful for Alex's prayer, y es en sí mi oración también, que este mensaje sea de bendición y edificación en su vida. and that has been my prayer as well, that this message today would be a blessing to you and edifying to you En Cristo Jesús. in Christ Jesus. El último versículo que leyó él del el libro de los Hechos fue el versículo 8, el capítulo 1. The last verse he read of the passage chapter 1, verse 8 of Acts, Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. it says that you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. En nuestra iglesia, In our church, el énfasis todo el año debe ser evangelismo. our emphasis, or we should always be emphasized on evangelism. Y estoy hablando de los 365 días del año. And I'm talking about 365 days a year. El tema debe ser Our theme should be, cómo dar a conocer a Jesús. how can we get others to know Jesus? Porque piense, ¿cuál es el propósito de la iglesia del Señor? What is the purpose of the Lord's church? Primeramente, Primarily, debe ser el magnificar a Jesucristo it ought to be to magnify the Lord Jesus por medio de la adoración y el estudio de la palabra. through worship and adoration and the study of His Word. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, And this is what we're doing at this time, magnificando el nombre de Jesús. magnifying the name of Jesus. En segundo lugar, Secondly, es movilizar, is to mobilize a motivar a los creyentes en Jesús hacia la madurez espiritual. and to motivate those who believe in the Lord Jesus unto maturity. O sea, ayudarles a crecer, Or, in other words, to help them to grow, que no permanezcan como bebés espirituales. so that they would not remain as spiritual infants. Y ayudarles más que nada And to help them more than anything else, a que encuentren su ministerio en el cual pueden servir. and to find the ministry in which they can serve. Y en tercer lugar, And thirdly, dar a conocer a Jesús. make Jesus Christ known. Primero en nuestro vecindario First of all, in our own y neighborhood, luego en todo el mundo. and then in all of the world. Ahora, ¿el por qué dar a conocer a Jesús? Now, why should we want to make Jesus known? Le voy a decir esto y con mucho énfasis. And I want to emphasize this one point, Porque este mundo necesita conocer a Jesús. because this world needs to know Jesus, Necesitamos dar a conocer a Jesús. and we need to make Him known. Es el propósito de la iglesia del Señor. That is the purpose of the Lord's church. Porque piense, en todas partes, Because think about this, in all the places, siempre hemos estado tratando de encontrar we have always been trying to find lo que anhela nuestro corazón carcomido por el pecado. what our heart desires. Let me get that last one. Nuestro corazón que está carcomido por el pecado, dolido por el pecado. That is carcomido. Carcomido. ¿Sí ha visto cuando los gusanitos carcomen la fruta? Oh, okay. That are hearts that are kind of eaten up by sin, Siempre estamos tratando de encontrar el anhelo de nuestro corazón. and it is that heart that's seeking a certain desire. Y el secreto es que solo en Jesús podemos encontrar lo que anhelamos. And the reality is that it's only in Jesus Christ that we can find what we desire, ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo necesita, because that is what the world is also seeking after, lo que nuestro vecino necesita, what our neighbors need, lo que usted necesita. what you yourself need. Versículo 8 otra vez. Verse 8 once again. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Judea, Jerusalem, Samaria, all to the ends of the earth. Acostúmbrese a este versículo porque lo va a estar repitiendo mucho. So get used to this verse, because we're going to be coming back to it often. Sí, lo primero que debemos notar aquí es, The first thing that we want to notice here, note que lo que Él les dio, what He gave them. pudiéramos decir que es casi una misión imposible. We could almost look at it and say, this is a mission impossible.
Porque ahí estaban estos hombres, Here were these men, este pequeño grupo de this hombres, small group of men. apóstoles poco respetados. They were apostles of the Lord Jesus, but yet in the world not respected. Ajá. Algunos de ellos eran pescadores, Some of them were fishermen. la mayoría no con mucha preparación. The majority of them had very little education. No tenían estudios They universitarios, were not university men. ni contaban con estudios de seminarios. They were not seminarians. No tenían finanzas, no tenían prestigio, They were not of wealth or of prestige, ni contaban con ninguna influencia política. nor did they have any kind of political influence. Sin embargo, Nevertheless, se les ordenó que fueran por todo el mundo it was told them that they had to go through all the world y proclamaran el mensaje de un campesino galileo, and proclaim the message of a Galilean peasant, de aquel hombre que murió en una cruz, that man who died on a cross, crucificado por el gobierno romano. crucified by the Roman powers. Era una misión imposible. Mission impossible. Piense acerca de lo que tenían Think about what they had y sobre todo contra lo que se enfrentarían. and against what they were up against. Pero Jesús les afirmó, But Jesus affirmed them. recibiréis poder You will receive power cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo when the Spirit has come upon you, y me seréis testigos. and you will be my witnesses. Esto parece ser como una historia magnífica, This is a magnificent story, mas es totalmente la verdad. and yet it's absolutely real Porque es la historia de la iglesia triunfante de Cristo. because it is the story of Christ's triumphant church. Mire, en sí mi corazón siente por nuestra ciudad, And my heart is burdened for our city por el mundo en general. and for the world in general. Pero a la misma vez puedo ver lo que Dios nos ha dado. But at the same time, we could look at what God has given us. Él nos ha dado tanto, He has given us so much. ha sido tan bueno con He has been nosotros. so good to us. Sí. Pero con todo lo que hemos recibido, But with all that we have received, Dios requiere de nosotros God now requires of us que llevemos a cabo lo que Él desea que hagamos. that we would carry out His mission that He has given us. Y lo que esa iglesia neotestamentaria hizo, And what this New Testament church did, necesitamos volverlo a hacer hoy. we need to do that again. O sea, si queremos algo nuevo, So if we're looking for something new, vamos a tener que encontrar algo antiguo. we have to really look for it in antiquity. Debemos regresar a lo básico. We need to go back to the basics. Mire, entienda algo. Now, understand this. La iglesia no es una especie de club glorificado. The church is not some kind of glorified club. No. ¿Sí? Se nos ha dado un mandato. Rather, we are a people with a mandate. Se nos ha dado una comisión. We are a people who have been commissioned. Se nos ha entregado una responsabilidad. We have been entrusted with a responsibility. Y precisamente en el libro de los Hechos And precisely in the book of Acts, vamos a aprender cómo vivir en una forma sobrenaturalmente, we see what it is to live in this supernatural way, no en una forma superficial. not in a superficial way. ¿Sí? Vamos a regresar a lo básico. We want to go back to these basics. Creo que hoy día I believe that in our day, la iglesia del Señor Jesucristo the church of the Lord Jesus Christ necesita retornar a los elementos básicos, needs to return to the basics, a los elementos fundamentales y rudimentarios de nuestra fe. to the fundamentals of our faith. Así que, mire, teniendo la palabra de Dios en mi mano, See, having the Word of God in my hand, quiero decirles I want to tell you que esta es la palabra de Dios. that this is God's Word. Necesitamos regresar y descubrir qué es lo que Dios desea que hagamos. We need to return and discover what God would have us to do. Así que observemos estos 8 versículos en el libro de los Hechos So as we observe these 8 verses in the book of Acts, y le diré de nuevo que esta historia es una historia de éxito maravilloso. and repeat to you that this is a wonderful account of the success that God's people had. Porque si vamos a dar a conocer a Dios a nuestros vecinos Because if we're going to make God known to our neighbors y a todas las naciones, and to the nations, hay 3 cosas que vamos a encontrar en estos 8 versículos. there are 3 things that we need to see in these 8 Y verses. les pido mucha atención. El primero, And I ask you to pay attention to these things. First of all, necesitamos reconocer su presencia
en nosotros. We need to recognize His presence with us. Necesitamos reconocer su presencia en We need nosotros. to recognize His presence with us. Créame, este es un pensamiento fenomenal. Now, this is a phenomenal thing when you start to think about it. Si usted lo abriga en su corazón y en su mente. If, Exacto. if you grasp this in your heart, ¿Sí? El que Jesucristo está en nosotros. that Jesus Christ is with us, Necesitamos reconocer su presencia en nosotros. recognize His presence, Porque estas palabras pueden pasar tan rápido because we can go over these words so quickly que usted ni siquiera las escucha that we don't even really let them impact y us. no van a tener exactamente ningún impacto. Y no van a tener ningún impacto. They will not have an impact. ¿Sí? Pero esto es en verdad un pensamiento extraordinario. But this is an extraordinary Es un thought. pensamiento formidable. This is a formidable thing to think about. Si usted lo tiene en su corazón y en su mente, If Christ being with you in your heart and mind, Jesucristo está en nosotros. He is in us. Hechos 1, 1 al 3. Acts 1, verses 1 through 3. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. until the day when He was taken up after He had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom He had chosen. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Esto fue escrito por Lucas, This was written by Luke, el autor del Evangelio de San Lucas. the same author of the gospel that bears his name. Ahora, el libro de los Hechos Now, the book of Acts no es la historia de los hechos de los apóstoles. is not necessarily the Acts of the apostles. Es la historia de los hechos de Jesucristo. It's more the Acts of the Lord Jesus Christ. Déjeme explicarlo más. Let me explain this. Lucas dice, Luke says, el primer tratado te lo escribí a ti, Teófilo. in the first book I wrote to you, O Theophilus, Lógicamente refiriéndose al Evangelio según San Lucas, and he's looking back to the Gospel of Luke, en el cual Lucas afirmó, in which Luke affirmed, dice, eso fue lo que Jesús comenzó a hacer. that was what Jesus began to do. Y dice, ahora escribo el libro de los hechos, And now I'm writing this book of Acts esto es lo que Jesús continuó haciendo. to inform you about what Jesus is continuing to do. Porque Lucas no dice en su Evangelio, Because Luke doesn't tell us in his gospel escribí lo que Jesús hizo y quedó concluido. No, that I wrote about what Jesus did and it's all done. dice, escribí todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. He's writing about what Jesus began to do and ¿Sí? teach. Y es precisamente el versículo 1, la That's segunda verse 1, parte. the Dice, second part. escribí todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Entonces sigue diciendo Lucas, And then Luke continues. ahora voy a escribir algo más. Now I have something else to write. Voy a mostrarte lo que Jesucristo continuó I haciendo. want to show you what Jesus is continuing to do. ¿Sí? Y es así. And that's what we see here. En los evangelios, In the Gospels, usted descubre lo que Jesús hizo en su cuerpo humano, su cuerpo físico. we read about what Jesus accomplished in his incarnation, his physical being. Ahora, en el libro de los Hechos, Now in the book of Acts, usted descubre lo que Jesús hace en su cuerpo místico, la iglesia. now we see what he's doing through the body of Christ, the church. Ajá. Y lo que quiere decir es que Jesús hoy vive. And what I want to emphasize is that Jesus is alive today Él está activo. and he is active today. Él posee un cuerpo. He possesses a body. ¿Sí? Una vez más, en los evangelios fue su cuerpo material, su cuerpo físico. In the Gospels, it was his physical body, En el libro de los Hechos and the es book of su nuevo Acts cuerpo. is his new body, the body es- of que es Christ, la the iglesia. church. Jesús está hoy vivo en su cuerpo místico. And Jesus is living in this body called the La church. escritura, por ejemplo, en Colosenses 1:27 lo menciona. The book of Colossians also mentions this. 1:27, 1:27. Cristo en vosotros. Christ in you. Cristo en vosotros. Christ in you.
¿sí? Así es de que escúcheme bien. So listen to me well. No estamos aquí entonces So we are not here then para simplemente imitar a Jesús. to simply imitate Jesus. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice, Have you heard the phrase that says, ¿qué es lo que haría Jesús? what would Exactamente. Jesus do? ¿Sí? Yo creo que sí, todos lo han escuchado. I think you've all heard this phrase. Esto implica que ¿qué haría Jesús si estuviera aquí corporalmente? This is implying, or the question is, what would Jesus do if he was here physically? Pero le tengo noticias. But I have news for you. La verdad es que Jesús está aquí. The news is that Jesus is here. Jesús está aquí. He is here. ¿Sí? Y no es qué es lo que haría Jesús. And it's not about what he would do, Necesitamos dejar que Él haga lo que desea hacer. but we need to allow him to do what he desires to do through ¿Sí? us. Cada iglesia neotestamentaria es el cuerpo de Cristo. So every biblical church is the body of Christ. Ahí donde Dios le ha puesto, Where God has placed, somos Él. we are him, his, Ajá, y Él es nosotros. and he is in us. En otras palabras, In other words, somos la parte visible del Jesús invisible. we are the visible presence of the Lord Jesus Y Christ. Jesús es la parte invisible de su iglesia visible. And he is the invisible part of his visible church. Créanme, espero en Dios en verdad que este pensamiento se grabe mucho en cada uno de And I nosotros. trust in God that this would impact you, Que Cristo está en nosotros. that Christ is in you. Empezó en los evangelios, He began in the Gospels, pero continúa hoy. but he continues even today. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. The church is the body of Christ on the earth. Entonces lo importante So the important thing es que necesitamos dejar de hacer cosas por Jesús. we need to stop doing things Por Jesus. for Jesus. Sí, no me escuchó mal. Necesitamos dejar de hacer cosas por Jesús. So we need to stop doing things for Jesus. Lo que necesitamos And what we need to do, es necesitamos empezar a permitirle we need to allow him ajá, hacer algo a través de to nosotros. do what he wants to do through us. Sabemos que existe solamente una persona que ha vivido la vida cristiana. We know that there has only been one person who has truly lived the Christian life. ¿Cuál es su nombre? And what's his name? Jesús. Jesus. ¿Sí? Nadie jamás ha vivido la vida cristiana, solo Jesús. Nobody else has lived the perfect Christian life except for Jesus. Y si la vida cristiana se vive en donde usted va a trabajar, So if the Christian life is going to be manifest where en you donde work, usted está estudiando, where you study, en donde usted vive, where you live, no es usted viviéndola ahora. it is not you that is living it, Es Jesús que la vive a través de usted. but Jesus living inside of you. Amén. Pablo dijo en Gálatas 2:20, Paul said in Galatians 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. I have been crucified together with Ajá. Y Christ. ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. So I no longer live, but Christ lives in me. Amén. Entonces, si hacemos cosas para Jesús, So if we do things for Jesus, esto es superficial. that's superficial. Pero si Jesús está haciendo algo a través de usted, But if Jesus is doing something through you, eso es en verdad algo sobrenatural. that is indeed something supernatural. Por ejemplo, For example, si usted puede explicar a Armando, ¿sí? La persona de Armando, so if you could explain the person of Armando, aparte del Espíritu Santo y a Jesucristo en mí, apart from the work of the Spirit and the work of Jesus Christ, entonces eso es superficial. then that is superficial. Pero mi vida debe ser sobrenatural, But my life ought to be something supernatural, porque Jesucristo debe estar viviendo en mí. because Jesus is supposed to be dwelling inside of me. Y la vida que ahora vivo, And the life that I now live, debo estarla viviendo por la fe del Hijo de I Dios. should be living in faith in the Son of God. No, debo estarla viviendo por la fe del I Hijo should- de Dios. Be living by the faith of the Son of God, Ya, buena fe. No la fe en el Hijo de Dios. not faith in the Son of God. Ok. La fe del Hijo de Dios, The faith of the Son of God, la fe que Él me ha dado, the faith that He has given me, es la fe que debo estar ejerciendo. is the faith that I ought to be putting into practice. Mire, la vida del creyente no es difícil, Now, the life of the believer isn't a difficult thing. no es difícil, It isn't difficult. es imposible, It's impossible. es imposible. It's impossible. Ahora usted estará pensando, si es imposible, Now, you're wondering, well, if it's impossible, mejor me olvido del asunto. then forget about it.
Pero permítame, But allow me. es imposible, It's impossible, pero Dios hace lo imposible. but God can do the Y Él impossible. lo hará en usted y a And través de usted. He will do it in you and through you. Sí, necesitamos dejar de tratar y tratar We need to stop trying and y empezar trying a confiar and begin to y trust permitir and allow que Jesucristo viva su vida en that nosotros. the Lord Jesus Christ dwell powerfully in us. Sí, estos no son solo palabras, These are not just words, son verdades espirituales. but spiritual realities. El libro de los Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. The book of Acts is what Jesus continues to do. Y Dios quiere escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos. And Jesus wants to write chapter 29, Ajá, pero quiere hacerlo por medio de su but He iglesia. wants to do it through His church. Y es lo que Jesús quiere hacer en este país y en todo el And this is mundo. what the Lord Jesus desires to do in this nation and around the world. Entonces debemos dejar de estar preguntando So we need to stop asking, qué haría Jesús si estuviera aquí. what would Jesus do if He were here? Él está aquí. He is here. Permita que Él sea Dios en usted. Allow Him to reign as God in your life. Porque, escúcheme, cualquier otra cosa, Because- aparte de eso, Any other thing apart from that no es más que una pequeña y pobre imitación de Jesús. is nothing but a poor and sorry imitation. ¿Sí? Necesitamos dejar de andar arrogantes, We need to put away our pride como si fuéramos maravillosos. as if we were something great in ourselves. Si hacemos algo bueno, If we do something good, es Cristo en nosotros. it's Christ Sí, in es us. Cristo en It's nosotros. Christ in us. Lo que ahora vivo What I now ¿sí? live en la carne, in the body, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live by faith in the Son of el God, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. who loved me and gave Himself for me. El libro de los Hechos es lo que el Señor Jesucristo continúa haciendo. The book of Acts is what Jesus is continuing to Y do, nosotros somos el cuerpo del Señor and we Jesucristo. are His body. ¿Sí? Piense, ¿no sería algo maravilloso? ¿No sería algo maravilloso? I don't know if anything, No, it could be anything great. si Jesús estuviera andando o caminando libremente por la ciudad, Or if Jesus was walking today in our city, ¿sí? Por intermedio de su cuerpo, la iglesia. or through His body, the church. Ajá. Recuerde, nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. We are indeed His body. Entonces, vivir la vida cristiana So to live the Christian es en life sí un milagro. is in itself a miracle. Y hay 3 milagros en la vida del creyente. And there are 3 miracles in the life of the believer. Existe el primer milagro, The first one, que es el nuevo nacimiento. which is the new birth, Ese es un milagro maravilloso. an amazing miracle. Y hay el milagro final, And the final miracle, el último milagro, the final miracle, que es nuestra transformación, which is our ultimate transformation, cuando seamos hechos como el Señor Jesús. when we will be made completely like the Lord Jesus. Pero entre el primero y el último milagro, But between the first and the second miracles, existe un milagro intermedio. there is another miracle, Y es la vida que vivimos. and that is the life which we live. ¿Sí? Nuestra vida debe ser una vida sobrenatural. A life that we live supernaturally. Ahora, escúcheme bien. Now, listen to me well. La vida cristiana The Christian life no es su responsabilidad. is not your responsibility. Sí, me escuchó bien. La vida cristiana no es su responsabilidad, The Christian life is not your responsibility. sino es su respuesta a su habilidad. Y Well- hablo del Señor Jesucristo. Your response to the ability of the Lord Jesus Christ. Es esto. Si usted dice, If you say, yo no puedo, I can't, hey, Él puede. He can. ¿Sí? Él puede. He can. Él siempre dijo que lo haría. He always said that He would do it. Y eso es lo primero que necesitamos hacer. And that is the first thing we need to do. Necesitamos reconocer su presencia en We need to nosotros. recognize His presence in us. Versículo 3, una vez más en los Hechos. Verse 3, Acts 1. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Ahora, note en el versículo 2 lo siguiente, la segunda parte del versículo 2, And now look at the second part of verse 2. dice, después de haberles dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. After He had given them instruction through the Holy Spirit to the apostles whom He had chosen. ¿Por qué les dio esta misión? Como decía, imposible. Why did He give to them this impossible mission? Él les dio esta misión imposible porque sabía que
Because he knew that en Él in him, ellos podían realizarla. they were able to realize it. Mire, sin Jesús, Without los Jesus, apóstoles no hubieran podido hacerlo. they would not have been able to do anything. ¿Y cuál es el mandamiento que les dio? And what is the commandment that he gave them? No tenemos que tratar de adivinarlo, lo sabemos. We don't have to guess it, it's here clearly. Tenemos que dar a conocer a Jesús. Is to make Jesus known. Solamente una cosa, Just one thing. usted no puede dar a conocer a Jesús You cannot make Christ known si es que usted mismo no conoce primero a Él. if you don't know him. ¿Sí? Pero voy a hablar de eso un poco And we'll más talk a little adelante. bit about this here. Ahora, ¿cuál fue el mandamiento que les dio? Now, what was the mission that he gave them? Dar a conocer a Jesús. To make Jesus known. Mateo 28, el versículo 19 y 20, Matthew 28, 19, podemos 19 to entenderlo aquí 20, más claramente. we have it very clearly stated there. Mateo 28, versículo 19 y 20 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Matthew 28, 19 through 20 says, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Ahora, note algo importante. Now, notice something very important here. Esto no es una solicitud, This is not a request. es un mandato, It is a mandate. es una orden. It's an order. Y si usted no es parte de la obediencia a esta And orden, if you are not part of the obedience to this order, déjeme decirlo en forma gentil, let me say this in a si gentle way. usted no obedece esa orden, If you don't obey this commandment, usted no está en buenos términos con Dios. you are not on good terms with your Lord Y además es culpable de alta traición contra Él. and are even guilty of a kind of treason against him. Jesús dice, Jesus les said, he dado la orden, I have given you your el orders, mandato que vayan y hagan discípulos. the mandate to go and make disciples. Debemos dar a conocer a Jesús. We need to make Christ known. ¿Qué nos dicen estos versículos en Mateo 19 y 20? Is not this what the verses tell us here in Matthew 28, 19 through Tres 20? cosas. Three things. La primera, The first thing, id y hacer discípulos. go and make disciples. Él no dijo que hiciéramos decisiones por las personas. Not to get decisions from people. Mire, la gente habla hoy día Now, many people speak today de grandes cruzadas evangelísticas about great evangelistic crusades, y ellos dicen, and they say, tuvimos 1000 decisiones. we had 1,000 decisions for Christ. Él no dijo, hagan decisiones. But that's not what the verses tell us to do. Él dijo, hagan It discípulos. tells us to make disciples. Y no solo debemos hacerlos, And we should not only make them, sino que debemos marcarlos. but we should somehow mark them. ¿Sí? Él enseñó He taught bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y baptizing del them Espíritu in the Santo. name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No minimice el bautismo. We cannot minimize baptism. No quite el valor del bautismo. We don't want to remove from the value of baptism. Jesús mismo mandó que fuésemos bautizados. Jesus himself commanded that we should be baptized. Porque recuerde, Because remember, Jesús comenzó su ministerio público con el bautismo Jesus himself began his own public ministry with his baptism y concluyó su ministerio público and concluded his public ministry mandando que nos bauticemos. commanding the church to go and make disciples, and which includes baptizing them. Entonces, primero los discipula, So first we disciple them, luego los marca then we mark them, y en tercer lugar and the third thing we do, les ayuda a madurar. we help them to grow. El versículo 20 de Mateo Verse dice, 19. enseñándoles que guarden Or todas verse las 20. cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Entonces, el evangelio es lo que él empezó a hacer. So the gospel is what he began to do, El libro de los hechos The es lo book of que él Acts continuó haciendo. is what he is continuing to do. En la iglesia del primer siglo In the first century church y en la iglesia de hoy día, and in today's church, de esto es de lo que se trata. they're both about the same thing. Así es de que So therefore,
no solo debemos reconocer su presencia en nosotros, We should not only acknowledge or recognize His presence in us, sino que en segundo lugar but in the second place, necesitamos confiar en su promesa para nosotros. we need to trust in His promise to us. El versículo 4 al 8 dice, y reuniéndolos, Back in Acts reuniéndolos, chapter 1, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. He told them not to go anywhere, but to remain in the city and wait for the promise of the Father, which you heard from me. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit in just a few days. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, So those that were there asked him, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Y él les dijo, And he said to them, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Es curioso, versículo 6, It's funny that in verse 6, los apóstoles querían hablar acerca de profecías. the apostles wanted to talk about prophecy. ¿Sí? En el trabajo muchos de los jóvenes que trabajan conmigo, And at work, with many of the young people that I talk to at my work, lo único que quieren hablar es del libro de Apocalipsis. the only thing they want to talk about is the book of No les Revelation. interesa más nada. They're not interested about anything else. Eso me recuerda la posición de estos hombres. And that reminds me a little bit about how these men were Ellos thinking. querían hablar acerca de profecías. They just wanted to talk about prophecy. Él quería hablar acerca de proclamación. He wanted to talk about proclamation. Me seréis testigos. You shall be my witnesses. Entonces, recuerde en el Evangelio de Lucas, So recall, thinking back to the Gospel of Luke, Jesús mismo ya les había dicho, Jesus himself had already told dice, them, he aquí, Behold, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, I will send upon you the promise of my Father, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder del but alto. wait in the city until you are clothed with power from on high. O sea, Jesús les dijo, So Jesus told them, no salgan ahora ni empiecen ningún ministerio don't go out right now and start any kind of ministry hasta que primero reciban esta promesa. until you first of all receive this promise. Voy a enviarle la promesa del Padre. And I'm going to send you the promise from the Father. ¿Cuál es la promesa? And what is the promise? Es el fortalecimiento del Espíritu The Santo. empowerment of the Spirit. Entonces necesitamos, ¿verdad?, reconocer su presencia en nosotros So we need to acknowledge that y presence in luego us. debemos afirmar And then we need to affirm y confiar su promesa a and nosotros. trust His promise to us. Porque créame, Because believe me, Él no nos ha dado una responsabilidad que no podamos cumplirla. He has not given us a responsibility that we can't carry out. Recuerde que Remember, los apóstoles fueron en su mayoría the apostles, by and large, sin mucha preparación, were men who were not adequately prepared sin muchos recursos financieros. with any kind of financial backing. ¿Sí? Y a ellos Jesús les dijo, And it was these men to which Jesus said, id y haced discípulos a todas las naciones. Go and make disciples of the nations. Pero no los dejó sin ayuda. But He did not leave them without what they needed. ¿Sí? Jesús les dijo, He told them, no vayan todavía. do not go No empiecen a anywhere. decir que están trabajando por mí. Don't start working for me, Permanezcan en Jerusalén but wait in the city hasta cuando reciban la promesa de mi Padre. until you receive the promise from the Father. Y lógicamente esto hace referencia al día de Pentecostés, lo And sucedido. logically, we know this is referring to the day of Pentecost, which Así took es de que place. no necesitamos seguir pidiendo a Jesús que envíe su Espíritu Santo. So we don't need to, today we don't need to ask the Lord Jesus to send His Spirit. Él ya envió la promesa. He has already sent the ¿Verdad? Spirit. Ahora, usted no tiene que ser una persona intelectual para servir a Dios. Now, you don't have to be an intellectual to serve the Lord Jesus, No hay nada malo con ser intelectual. and there's nothing wrong with being an intellectual. Pero Jesús no le llamó a ser un abogado, But Jesus Christ did not call these men to be lawyers for Him. no. Él lo llamó a ser un testigo. He called them to be witnesses. Porque piense, un abogado, Now, think about this. A lawyer, ¿qué es lo que hace? Argumenta un caso. the lawyer argues a case. Un testigo A witness dice lo que vio y lo que oyó. simply speaks of what he has seen and heard. ¿Sabe por qué algunas personas no testifican? You know why some people will not witness? Porque ellos
Simple y sencillamente no han visto ni oído nada. Because basically they haven't seen or heard anything. Pero un creyente, But a believer, un verdadero creyente, a genuine believer, que ha tenido una experiencia con Jesucristo, who has come to really know the Lord Jesus, es automáticamente un testigo. automatically becomes a witness. Él no puede evitar ser un testigo. He cannot avoid being a witness. ¿Sí? Un testigo dice lo que vio, lo que escuchó. A witness talks about what he has seen and what he has heard. ¿Recuerda cuando Jesús abrió los ojos de un hombre ciego Remember when Jesus opened the eyes of a blind man, y los fariseos y los saduceos empezaron a preguntarle quién le había sanado? and the Pharisees began to ask this blind man, "Who healed you?" Inclusive le insinuaron que Jesús era un pecador And they began to talk about Jesus being a sinner, y le hicieron infinidad de preguntas. and they grilled him with all kinds of questions. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? What was the response of this man? Este hombre respondió y dijo, This man responded and said, si es pecador, "If No he's lo a sé. sinner, I don't know. no lo sé. ¿Sí? Pero una cosa sé, But I do know one thing, dice que habiendo yo sido ciego, that I was blind, ahora veo. but behold, now I see." Y eso es ser un testigo, And that is what it looks like to be a witness, no un abogado. not a lawyer. Mire, usted no lo sabe todo, You don't know everything, pero créame, but believe me, si es usted salvo, if you are saved, sabe lo suficiente como para ser un testigo de you know Jesucristo. enough to testify about him. Ahora, si usted no es salvo, Now, if you are not saved, usted no ha visto nada you haven't seen anything ni ha oído nada. or heard anything. Entienda, cuando Jesucristo es real en usted, When Jesus Christ is real in you, el testificar es muy natural para to usted. testify is almost natural. It's natural. Es lo que la Escritura dice. That's what the scriptures say. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón The good saca lo man, bueno. out of the good treasure of his heart, brings out what is good. Y el hombre malo del And the mal tesoro de su corazón Evil man, saca out lo of malo. the evil treasure of his heart, brings out what is Dice, evil. porque de la abundancia del corazón habla la boca. Out of the abundance of the heart, the Entonces, mouth speaks. Cuando el Espíritu Santo de Dios So when the Holy Spirit of God toma al hombre de Dios takes the man of God y sus palabras las aplica en su corazón, and applies those words to his heart, ¿sí? Entonces ya no es usted, so it's no longer you, sino el Espíritu mismo de Dios que habla. but the Spirit of God speaking through you. Entienda, Dios quiere utilizarle con sus vecinos, God wants to use you con, among your con su neighbors, ciudad, in your city, con su país. in your Sí, nation. nuestro trabajo entonces es hacer conocer a Jesús. So our task then is to make the Lord Jesus known. Y dice la Escritura, And the scriptures y say debemos empezar en Jerusalén, we should begin in Jerusalem, que sería equivalente a nuestra ciudad. which would be equivalent, let's say, to our own city. Y luego en Judea, And then in Judea, que sería equivalente a nuestro estado. which would be equivalent to our region or our state. Y entonces en Samaria, And then in Samaria, eso sería equivalente al país. that would be equivalent now to a larger area like a nation. Y por último, al And mundo entero. ultimately, keep pushing out. Es para eso que existimos. That's why we exist. Es el tiempo de la evangelización. It is time to evangelize. Dios ha bendecido tanto a su iglesia God has blessed His church y so nos ha much, dado tanto, and He has given us so much, pero no vamos a sentarnos con los brazos cruzados and so we shouldn't sit there with our arms y crossed decir, qué buenos creyentes que somos. and say, well, look at No. what good believers we are. Vamos a tomar la ciudad donde vivimos Let us take the city in which we live para Jesús, for ¿verdad? Jesus Y debemos alcanzar a todas las personas and try to reach as many people as we de cualquier can. nacionalidad que sean. Whatever nationality they're from, Vamos a darles a conocer a Jesús, let us help them to know the Lord Jesus, porque eso es lo que Jesús desea de nosotros. because that is what the Lord Jesus requires of us. Or Pero is asking of us. empecemos con nuestra propia Jerusalén, But let us begin in our own areas que es donde usted está. where you are at. Ahí es su Jerusalén. That is your Jerusalem. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Now, how are we going to do this? Bueno, tenemos que reconocer su presencia en We have nosotros. to acknowledge His presence with us. Tenemos que confiar en su promesa. We have to trust in His promises.
Pero usted no puede dar a conocer a Jesús But you cannot make Jesus known si es que usted mismo no le conoce primero. if you don't know him yourself. Para ello tiene que aceptar la salvación que Él le da, You have to accept the salvation that he's offering, creyendo en el Señor Jesucristo. believing upon the Lord Jesus. En primera de Juan nos dice, 1 John tells us, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo everyone who believes that Jesus is the Christ es nacido de nuevo, has been es born of nacido de God. Dios. ¿Sí? Entonces, y cuando la Biblia usa la palabra creer, And when the Bible uses this word believe, no significa un creer intelectual. it is not a mere intellectual assent, Más bien es una palabra que significa confianza, but it is a word that implies trust compromiso, and commitment entrega. and surrender. ¿Recuerda las palabras de testimonio de Pablo a los Corintios? You remember the words of Paul to the Habla Corinthians? su Biblia en 1 de Corintios 15, Go to capítulo 1 15. Corinthians 15. Podemos encontrar ese testimonio que él da. 1 de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians empezando el 15, versículo 1. beginning at verse 1. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the que Scriptures, se apareció a Cefas y después a los 12, that he appeared to Cephas and then to the 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Then he appeared to James, then to all of the apostles. Y el versículo 8 dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Last of all, in verse 8, as to one untimely born, he appeared also to me. Sí, este es su testimonio. This is his testimony. Pablo reconociendo la presencia de Dios en él. Paul recognized the presence of God in him. Ahora, note que la escritura, lo que estamos hablando en el libro de los Hechos, Now note that what we're talking about in the book of él Acts, no nos llama a ser testigos de nuestra propia iglesia he doesn't call us to bear witness about our church o de nuestra propia denominación. or our denomination. El mundo no necesita eso. The world doesn't need that. El mundo necesita a Jesús, The world needs Christ, su evangelio, His gospel, el mensaje de la cruz. the message of the cross, Y debemos ser testigos de Jesús. and we should testify to him. Créame, Dios desea usarle a usted. Believe me, God desires to use you. Si las iglesias cristianas If the Christian churches realmente tomaran en serio el compartir a Jesucristo, would take it upon themselves to testify to the Lord Jesus, ¿qué impacto haríamos en verdad en nuestras ciudades? what an impact we would see in our cities. Y tercero y último punto, And the third and final point, necesitamos responder a su programa a través de nosotros. we need to respond to his program. A través de nosotros. ¿Sí? Versículo 8, y me seréis testigos. You will be my witnesses in verse 8. Entonces, quiero hacerle una pregunta. So let me ask one question. ¿Conocen sus vecinos a Jesucristo? Do your neighbors know the Lord Jesus? ¿Saben que usted es salvo? Or do your neighbors know that you know the Lord Jesus and are saved? Mire, a ellos les tiene sin cuidado el cuánto sabe usted de profecía bíblica. Your neighbors don't care anything about how much you know about prophecy. ¿Recuerda lo que los apóstoles preguntaron a Jesús? Remember what the apostles asked the Lord Jesus? Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Lord, will you restore at this time the kingdom to Israel? ¿Qué le respondió el Señor? What did Jesus respond to him? Él le respondió, eso no les corresponde a ustedes saber. He says, basically, it's none of your business. Eso no necesitan saberlo. You don't need to know that, when that's going to happen. Una de las grandes frases que me gusta mucho de Spurgeon, Charles Spurgeon, One of my favorite Spurgeon dice, quotes, yo prefiero guiar a una sola alma a Jesús I would rather lead one soul to Jesus que descifrar
todos los misterios de su divina palabra. than to decipher every mystery in His divine word. Sí, mire, si usted no es testigo de Jesús en su Jerusalén, If you are not a testimony to the Lord Jesus in your Jerusalem, créame, no puede ser candidato para hacer servicio misionero en ninguna otra parte. then you're not qualified to serve as in a missionary capacity in any place. Debemos reconocer esta realidad We need to acknowledge this y reality cumplir su programa en nosotros ahora mismo. and fulfill His program, His mission in our own lives. Porque en verdad Because really, no hay mayor alegría que llevar una alma a Cristo. there is no greater joy than to bring someone to know the Lord Jesus, Reconozca su presencia en nosotros. that they would know Him, Confíe en su poder they would en trust in His nosotros. power, Y recuerde su programa para nosotros. and let us remember what He wants us to do. Debemos testificar en Jerusalén, We should bear witness in en Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria Samaria, y hasta lo último de la tierra. and unto the ends of the earth. Entonces la pregunta en sí es, So the question then is, ¿lo conoce usted? do you know Him? No pregunto si sabe de él. Not do you know about Him. Pregunto, ¿le conoce personalmente? I'm asking if you know Him personally. Porque algo muy importante, Something very important. la seguridad de su salvación The security of your salvation es extremadamente importante. is extremely important. Y no estoy hablando de preferencias denominacionales, And I'm not talking about denominational ni de preferences opiniones políticas. or political opinions. No estoy hablando de cosas que tienen importancia solo para este I'm mundo. not talking about things that have only importance in this earth. Estoy hablando acerca de la vida eterna. I'm talking about eternal life. Estoy hablando de su alma. I'm talking about your soul. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, sopló en su nariz el aliento de vida. He breathed into him the breath of life. Y dice la escritura que el hombre And the scripture says vino a ser una alma viviente. that man became a living soul. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Usted no puede dejar de existir You cannot cease to exist a menos que Dios mismo dejara de existir. unless God Himself would cease to exist. O sea, su alma vivirá sin fin, Your soul will live eternally sin tiempo, sin medida, without time or measure, o bien en el cielo either in heaven o en el infierno por la eternidad. or in hell for eternity. ¿Sí? Es extremadamente importante. So this is extremely important. ¿Sí? Primera de Juan también nos dice, First John tells us, y el testimonio es este, the testimony is this, que Dios nos ha dado vida eterna, that God has given us eternal y life, esta vida está en su Hijo. and this life is in His Y Son, dice muy claro, and tells us el very que tiene al clearly, Hijo tiene la vida, whoever has the Son y el que has no tiene life, al Hijo de Dios no tiene la vida. and whoever does not have the Son of God does not have life. Oh, en Dios. Usted puede conocerlo por la fe si le recibe en su vida. And you could know this Son of God Porque today, recuerde, usted no puede dar a conocer a Jesús and you need to know Him, because if you don't know Him, ajá, si es que usted mismo no le conoce primero. you can't make Him known. Para ser testigo de Jesús, To be a testimony to the Lord Jesus, tiene que conocer a Jesús. you have to know Him. Amén. Dios les bendiga. The Lord bless you.